Hola, vamos a ver ahora un ejemplo de trabajo y energía. El ejemplo dice así: el bloque A de 400 libras parte del reposo y está sometido a una fuerza F igual a 160 menos 10 veces S, todo en libras, por el cilindro hidráulico. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.26. La pregunta es: ¿cuál es la velocidad del bloque cuando S es igual a 4 pies? Y aquí tenemos el esquema, aquí tenemos el cilindro hidráulico, aquí está el bloque A, está en una posición S igual a 0 y va a llegar a una posición S igual a 4. Y es ahí donde necesitamos calcular qué velocidad lleva. Como siempre les he dicho, los datos es un elemento importante y vamos a enlistarlos. El bloque A de 400 libras. Esas 400 libras entonces me está hablando de peso, no de masa. 400 libras. Cuidado con eso siempre. Luego dice parte del reposo. Esta palabra reposo ustedes saben que es S0 igual a 0 y velocidad inicial es igual a 0. Después tenemos que es una fuerza de 160. Bien, la fuerza es de 160 menos 10S y esto es en libras. El coeficiente de fricción cinética es igual a 0.26 y me pregunta cuál es la velocidad 2, le voy a poner aquí velocidad 2, cuando S2 es igual a 4 pies. Bien. Vamos a ver entonces que aquí me falta un dato. No está estipulado, pero lo puedo calcular con lo que tenemos aquí, y es la masa del bloque. Entonces la masa sabemos que es el peso entre la gravedad, en este caso 32.2, porque es la gravedad en el sistema inglés o británico. Y tenemos entonces que es 400 entre 32.2. Esto nos da que tenemos una masa de 12.42 slugs. Acuérdense que la unidad de la masa en el sistema inglés es de slugs. Bien, ya tenemos los elementos. El siguiente punto es hacer el diagrama de cuerpo libre, en este caso solamente del bloque. Entonces vamos a dibujar el contorno del bloque y vamos a poner todas las fuerzas que están actuando en él. La primera obviamente pues es el peso, y en contraposición la normal, la fuerza que está empujando con el cilindro hidráulico, esta fuerza que tenemos aquí, fuerza F, y tenemos además una fuerza de fricción. ¿Por qué una fuerza de fricción? Porque me está dando el coeficiente de fricción. Entonces por este dato yo asumo que hay una fuerza de fricción y está puesta de esta forma porque el bloque está siendo empujado hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción actúa en sentido contrario. Para poder calcular o saber cuál es la fuerza de fricción, toda vez que aquí no tengo ese dato, voy a empezar a trabajar con suma de fuerzas en Y, y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. Como el bloque se está moviendo en X, todo esto va a valer 0, no hay aceleración en Y. Bien, entonces la suma de fuerzas en Y solamente son la normal, que va hacia arriba, menos el peso, que va hacia abajo, por eso es menos, y esto es igual a 0, ya dijimos todo esto vale 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso, y el peso, ese sí lo tenemos, vale 400 libras. Por lo tanto, nuestra normal también vale 400 libras. Con la normal ya podemos calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, ustedes saben, es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces tenemos fuerza de fricción es igual a 0.26 por la normal, que son 400 libras. Entonces tenemos 0.26 por 400 y esto es igual a 104 libras.
Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos todos los datos que necesitamos, ya calculamos la masa, ya calculamos la fuerza de fricción y vamos a la fórmula. Ustedes saben que la fórmula dice que es 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más la sumatoria de fuerzas por distancias, y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, la velocidad final y la velocidad inicial. La velocidad inicial ustedes ven que es 0, por lo tanto todo este término va a ser 0. Y aquí hay dos fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Esta es una y esta es la segunda fuerza. Esta es la segunda fuerza que está actuando, entonces por eso tenemos sumatoria de fuerzas, vamos a incluir estas dos. Pero esta fuerza está en función de S. Por lo tanto, la vamos a tener que manejar como una integral. Ahorita lo escribo. Y entonces vamos a calcular la velocidad 2 que está aquí en la fórmula. Bien, entonces este término ya no lo voy a escribir aquí abajo, toda vez que vale 0. Me voy a enfocar a este punto. Y les decía, voy a poner la integral de 160 menos 10S, ahí está, ds por S. Ahora, como es una sumatoria, más la fuerza de fricción es de 104, y acuérdense que es fuerza por S, es aquí, S vale 4 pies. Justamente estos 4 pies es el límite, la integral va a ir desde 0 hasta 4, y esta fuerza de fricción, como se va en sentido contrario al movimiento, entonces va a ser negativa. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y esto va a ser igual a 1/2 de la masa, ya la calculamos, 12.42 por la velocidad 2 al cuadrado, que es justamente lo que estamos buscando. Para integrar, pues no tenemos mayor problema. Voy a separarla y quedaría integral de, como es constante, sale de la integral 160 de 0 a 4 ds menos, saco el 10 de la integral y me queda s ds igual de 0 a 4, y aquí me queda 416, 104 por 4, y aquí me queda 1/2 de 12, pues son 6, 2, 1, velocidad 2 al cuadrado. La integral de una derivada pues es la variable, y entonces me queda aquí 160 por s de 0 a 4. Y acá me queda 10s cuadrada sobre 2 de 0 a 4 menos 416 igual a 6.21, velocidad 2 al cuadrado. Bien, entonces sustituimos límite superior menos límite inferior. El límite inferior es 0 para ambos casos, y cuando yo sustituyo el 0, pues elimina el término. 0 por 160, 0. 0 por al cuadrado 0, entre 2 0, por 10 0, todo esto se haría 0, entonces nada más voy a colocar el límite superior y quedaría 160 por 4 menos 10 entre 2 por 4 al cuadrado menos 416 es igual a 621 b2 al cuadrado. Y aquí tendríamos 160 por 4, 640. Aquí tendríamos 16 por 10, 160 entre 2 a 80, menos 416, y esto es igual a 621 b2 al cuadrado. Y de este lado entonces tenemos 640 menos 80 y menos 416, esto nos da 144 igual a 621 b2 al cuadrado, y decimos que b es igual a la raíz cuadrada de 144 entre 6.21, y entonces tenemos la velocidad 2 raíz cuadrada de 144 entre 6.21 igual a 4.81. Las unidades son pies,
sobre segundo, porque estamos en el sistema inglés. Y tenemos el resultado del problema.